Buenas noches, familia nocturna. Bienvenidos a una nueva entrega de Susurros del Más Allá. Antes de sumergirnos en la penumbra, los invito a que se pongan cómodos, apaguen la luz y permitan que el silencio de la noche los envuelva. Hoy nos trasladamos a las tierras de Veracruz, específicamente a las orillas de Coatzacoalcos, una zona conocida como Estero del Pantano. En estos parajes, donde el lodo y la maleza parecen tragarse los caminos cuando llueve, los lugareños saben que la noche no es para curiosos. En México, las brujas no siempre vuelan en escobas, a veces toman formas que buscan engañar a nuestra percepción de la inocencia. Escuchen con atención, porque este relato nos recuerda que el mal puede estar silbando justo detrás de tu ventana. Nuestra historia nos la comparte Gisela Reyes. Ella recuerda que durante la infancia solía pasar largas temporadas en el rancho de sus abuelos en Veracruz. Era una propiedad aislada de las últimas casas de la zona, donde no había vecinos cerca y el camino se volvía un lodazal intransitable cuando llegaba el agua. Gisela y sus 4 primos, niños de entre 8 a 12 años, disfrutaban de la libertad del campo, pero siempre bajo una regla inquebrantable de sus abuelos. Al caer la noche, nadie podía quedarse en el patio. No siempre ocurría, pero de vez en cuando, mientras jugaban bajo las estrellas, el ambiente se tornaba denso. De pronto, desde la oscuridad absoluta de los campos del cultivo, comenzaba a escucharse un silbido. No era una melodía ni un tarareo, era un sonido agudo, persistente, como si alguien intentara llamar la atención de los niños desde la penumbra. En cuanto ese silbido cruzaba el límite del rancho, el abuelo salía disparado con una urgencia que rayaba el pánico y les gritaba: «Vénganse para acá rápido, métanse». Durante años los niños obedecieron sin cuestionar. Creyeron que quizás se trataba de algún vecino bajo los efectos del alcohol que merodeaba en la zona. Sin embargo, la verdad salió a la luz décadas después, cuando Gisela y sus primos ya eran adultos. Estos se reunieron con sus padres y sus tíos en ese mismo rancho. Fue un primo quien, meciéndose en una silla, se atrevió a preguntar por aquel silbido que los marcó cuando eran niños. Los abuelos se miraron entre sí con una seriedad que les heló el ambiente. El abuelo confesó que aquel silbido no era humano. Les contó que cuando los padres de Gisela eran pequeños, uno de sus tíos entró una noche a la casa llorando de terror, jurando que se les había acercado una niña grandota en el campo. El abuelo salió esa noche con su escopeta y lo que vio lo obligó a creer en lo que antes negaba. Frente a él, bañada por la luz tenue del rancho, venía caminando una figura que parecía una niña de unos 6 años. Esta era morenita y con cabello negro, pero con una estatura de casi 1 metro con 70 centímetros. Aquella entidad caminaba de forma antinatural, silbando fijamente hacia la casa. El abuelo disparó al aire para ahuyentarla y la cosa se perdió en el monte, pero la familia tuvo que abandonar el rancho por varios días para refugiarse en otra propiedad. Lo más aterrador de este testimonio es que, según los adultos, la entidad regresó años después, justo cuando Gisela y sus primos eran niños y visitaban el rancho. Aunque ya no se dejaba ver fácilmente, aquel silbido era señal de que la niña gigante, esa manifestación de brujería o energía antigua, seguía acechando a los pequeños de la familia. Todo comenzó en un julio que Lorena juraba que no debía existir. Eran las 5 de la tarde cuando ella y su hermano Rodrigo salieron rumbo a casa de su abuela, que llevaba semanas delicada de salud. Los retrasos se acumularon y para cuando dejaron atrás las últimas luces de la ciudad, el cielo ya sangraba naranja y negro. Rodrigo apretó el volante. La noche en las carreteras de Veracruz no es como la noche en otros lugares. Es espesa, es viva y tiene la costumbre de tragarse a la gente sin dejar rastro.
Fue entonces cuando recordó el atajo de que su padre le había enseñado años atrás en un camino sin señales, sin nombre. Si la noche te alcanza, toma esa salida. Le había dicho su padre sin mirarle a los ojos, pero no pares, pase lo que pase, no pares. Rodrigo siempre pensó que era el consejo de un hombre precavido. Esa noche entendió que su padre había estado en ese lugar y que había salido con algo adentro que nunca pudo quitarse. El asfalto duró 20 minutos antes de terminar de golpe y bajo las llantas comenzó a crujir la tierra. El camino los jaló hacia abajo, despacio, como si algo invisible tirara del carro desde adelante, y entonces apareció el pueblo. La primera sensación no fue miedo, fue náuseas. Las caras eran de piedra oscura y húmeda, con techos de palma tan viejos que parecían tejidos de ceniza. Las paredes tenían manchas largas que bajaban desde arriba, manchas que no eran de agua, que tenían una forma demasiado orgánica, como si algo hubiera estado escurriendo por esas piedras durante décadas. No había luz, no habían animales, no había viento. Y todas las puertas estaban abiertas, completamente abiertas, como si sus habitantes hubieran salido huyendo al mismo tiempo sin cerrar nada, escapando de algo que no les dio tiempo de nada más. Rodrigo metió en reversa buscando el camino de tierra y entonces faros iluminaron la pared. Una muralla de maderas podridas, vigas negras y restos de techos derrumbados bloqueando completamente la salida. No había estado allí cuando entraron. Nadie la había construido, simplemente había aparecido, como si el pueblo hubiera exhalado y esa barrera fuera el resultado. El aire adentro del carro se volvió frío de golpe, no fresco, frío, el tipo de frío que no viene del clima. Entonces algo golpeó la ventana de Lorena, seco, fuerte, sin pedir permiso. Cuando giró la cabeza, el grito que salió de su garganta fuerte, total e involuntario. El rostro de una anciana estaba pegado al vidrio, no a centímetros, estaba pegado. La nariz aplastada contra el cristal, los ojos abiertos de par en par, fijos en ella sin parpadear. Llevaba un rebozo oscuro en la cabeza y una camisa gruesa y abultada. La piel era de color de madera podrida, pero lo que convirtió ese momento en algo que Lorena no ha podido borrar de su memoria fueron los ojos. No reflejaban los faros del carro, no reflejaban nada. Eran completamente negros, no como los ojos negros de una persona, sino negros de la manera en que es negro un hoyo, negros de la manera en que es negra la nada, y estaban fijos en Lorena, con una intensidad que ella describió como sentir que algo le metía los dedos dentro de su cabeza y que revolvía. Rodrigo bajó el vidrio unos centímetros. La respiración entró antes que las palabras, húmeda, lenta, profunda. Una respiración que no coincidía con ningún movimiento visible en el pecho de la anciana, una respiración que no sonaba como la de alguien vivo. La voz era suave y completamente plana, sin ninguna de las variaciones que tiene la voz humana cuando tiene pulso. Les preguntó qué hacían ahí, y antes de que algo respondiera, la anciana hizo algo que ninguno esperaba. Ella sonrió. No era una sonrisa amable, era demasiado grande, se extendía más de lo que debería extenderse una sonrisa humana, estirando la piel seca de sus mejillas hasta un punto anatómicamente incorrecto, mostrando dientes demasiado largos, demasiados oscuros, manchados del color de la sangre seca. La sonrisa duró 3 segundos. Luego desapareció tan abruptamente como llegó y la expresión volvió a ser plana, vacía e imposible. Con esa voz muerta que llenaba el carro como si tuviera peso, les indicó que siguieran todo derecho para salir a la carretera. Y cuando Rodrigo comenzó a subir el vidrio, la anciana se inclinó hacia la rendija que quedaba y susurró con calma clínica de quien constata un hecho.
Ya no se detengan por nadie, los demás no van a ser tan amables como yo. El vidrio cerró y Lorena notó en el último segundo que el aliento de la anciana había empañado el cristal desde afuera, y en ese vapor trazado con la yema de un dedo había una línea recta como una orden. Rodrigo arrancó, los faros cortaban la oscuridad del pueblo y Lorena miraba al frente porque instantáneamente sabía que no debía de mirar hacia los lados, pero los vio de igual manera. En cada ventana de cada casa habían figuras quietas. Estas estaban paradas en la oscuridad interior, apenas visibles, pero formas con la silueta inconfundible de personas que no se movían, que no hacían nada excepto seguir el paso del carro con esa quietud que no es la quietud del sueño, sino la quietud de las cosas que llevan tanto tiempo inmóviles y que ya se olvidaron que se mueven. Rodrigo iba con los dientes apretados y los nudillos blancos. Al pasar frente a una casa más grande, con un portal ancho y una puerta doble abierta de par en par, algo se movió desde adentro. Un solo paso hacia adelante, hasta el límite donde la oscuridad terminaba y empezaban los faros. Lo que estos iluminaron durante esa fracción de segundo fue suficiente para que Rodrigo pisara el acelerador con una fuerza que hizo chirriar las llantas. Lorena no pudo ver qué era, Rodrigo nunca lo describió, esa parte de la historia que ninguno de los dos cuenta. La salida del pueblo apareció a 30 metros y fue entonces cuando Rodrigo, con esa voz demasiado controlada que a Lorena le heló más que cualquier grito, dijo: «Hay alguien en esa ventana». Lorena volteó. En ese hueco vacío de la ventana, sin marco, a menos de 10 metros del carro, estaba la anciana del rebozo. La misma, el mismo rebozo, la misma camisa, los mismos ojos negros como hoyos. Era imposible que hubiera llegado ahí antes que el carro, y sin embargo, ahí estaba, con 3 o 4 siluetas oscuras parada detrás de ella en la penumbra, todas mirando hacia afuera, todas mirando directamente a Lorena. La anciana levantó la mano despacio y señaló hacia adelante. «Salgan, Rodrigo, no necesito más». El carro salió disparado hacia la carretera con un rugido que rompió el silencio del pueblo por primera y última vez. Las luces de la autopista aparecieron y Lorena sintió que era lo más hermoso que había visto en su vida. Nadie habló hasta que Rodrigo en voz baja dijo: «Mira los espejos». El camino de tierra no estaba, el monte era continuo, cerrado, como si nunca hubiera sido interrumpido por ningún camino, ningún pueblo, ninguna presencia humana, como si todo hubiera ocurrido dentro de una burbuja que se cerró en cuanto ellos salieron. Pero antes de que la curva se lo llevara, Lorena vio una última cosa en el espejo. En el borde del monte, justo donde debería haber estado la entrada, había una figura de pie, con un rebozo oscuro, mirando el carro alejarse. Y aunque la distancia y la oscuridad podían estar engañando su mente, Lorena estaba segura de que la anciana tenía en el rostro esa sonrisa demasiado grande, demasiado larga, demasiado llena de dientes oscuros. Meses después, Rodrigo buscó en todos los mapas posibles, pero no había nada. Ningún registro, ninguna memoria, ningún rastro de ningún pueblo por esa zona. Solo encontró una nota en un archivo municipal de los años 50, 2 líneas que mencionaban el despoblamiento de un asentamiento sin nombre en esa región. La causa estaba tachada con tinta negra, tan densa que era imposible leerla. Lorena ya no tomó atajos nocturnos. Dice que aprendió algo que no se puede desaprender, que hay lugares que no pertenecen al tiempo en que vivimos y custodiamos por algo que lleva tanto tiempo ahí que ya no recuerda haber sido humano, si es que alguna vez lo fue.
y que si usted algún día conduce de noche por Veracruz y el asfalto termina de golpe y un camino de tierra lo jala hacia abajo y aparece un pueblo sin luz con figuras quietas en las ventanas y una mujer con ojos negros como hoyos y una sonrisa imposible que le susurra que siga derecho y que no se detenga por nada, hágale caso, porque los que no le hicieron caso no llegaron a contarlo, y lo que esperaban detrás de ella en ese portal abierto y oscuro sigue allí, esperando a que alguien se detenga. Familia nocturna, ¿alguna vez han tomado un atajo que los llevó a un lugar que no pudieron encontrar de nuevo? ¿O han recibido alguna advertencia de alguien que parecía saber demasiado sobre su destino? Los leo en los comentarios. Sus testimonios son el alma de este canal y la prueba de que la realidad es mucho más frágil de lo que creemos. Cerca de una comunidad en las afueras de Xalapa hay un cerro que nadie sube después de las 6 de la tarde. No hay letreros, no hay advertencias, pero todos lo saben porque el que sube de noche no siempre regresa igual. Algunos vuelven callados, otros se enferman, hay quienes simplemente desaparecen y luego está el peor caso, los que regresan pero algo más viene con ellos. Andrés no creía en estas historias. Para él todo tenía lógica. Decía que eran cuentos para asustar a gente ignorante, así que una noche decidió comprobarlo por sí mismo. Subió solo sin avisarle absolutamente a nadie, solo con su celular y una linterna. Al inicio del camino todo estaba normal, tierra húmeda, árboles altos, el sonido constante de insectos y todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Mientras avanzaba, algo empezó a sentirse extraño. Primero el aire se volvió más frío, luego más pesado, como si respirar costara esfuerzo. Y después, un silencio, uno por uno. Los sonidos del bosque desaparecieron hasta que no quedó nada. No era un silencio natural, era un silencio que hacía ruido dentro de la cabeza, como si algo estuviera esperando. En un momento su linterna falló y la oscuridad lo cubrió por completo. Fue un solo segundo, pero suficiente para que justo detrás de él una voz hablara con claridad absoluta. No debiste de venir solo. Andrés se giró de golpe y encendió la luz, pero en realidad no había nadie. Aún así, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Piel erizada, respiración corta, el impulso de salir corriendo. Intentó convencerse de que lo imaginó, pero en el fondo él sabía que no. Siguió caminando, aunque algo ya no cuadraba. El camino no era el mismo. No recordaba esos árboles ni esas piedras. Era como si el cerro se hubiera movido. Aceleró el paso hasta llegar a un claro y ahí la vio. Una mujer estaba sentada sobre una piedra de espaldas, completamente inmóvil. Andrés dudó, pero aún así habló. «Oiga». No hubo respuesta. Sin embargo, la mujer se levantó lentamente sin hacer ruido y giró hacia él. Su rostro era perfecto, demasiado perfecto. No había imperfecciones, no había expresión real. Era como ver una cara sin alma. Cuando ella sonrió, Andrés sintió un vacío en el estómago, un miedo que no podía explicar. «¿Estás perdido?», preguntó con una voz suave pero extraña, como si varias voces hablaran al mismo tiempo muy bajo. Andrés, sin entender el por qué, respondió que sí. No quería hacerlo, pero en realidad lo hizo. «Ven, yo te guío», dijo ella, y él la siguió sin dudarlo. Ellos caminaron lo que parecieron minutos, o quizás horas. El tiempo dejó de tener sentido, pero algo estaba mal. El camino no descendía, subía cada vez más. Andrés empezó a notar que se internaba más profundo en el cerro. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente con la voz temblorosa. La mujer se detuvo y respondió sin voltear: «A donde ya no regresan». En ese momento algo despertó dentro de él, un instinto primitivo, una alarma que no podía ignorar.
y entonces lo escuchó. Pasos a su alrededor, ramas rompiéndose, susurros que no venían de un solo lugar. No estaban solos. Las risas comenzaron poco a poco y luego fueron muchas, demasiadas, que los rodeaban completamente. Andrés corrió, no pensó, no dudó, solo corrió. Las ramas cortaban la piel, las piedras lo hacían tropezar, pero él no se detenía, sentía que lo perseguían. En un impulso volteó y lo que vio le rompió la mente totalmente. La mujer ya no estaba sola. Habían muchas más entre los árboles, en las sombras, observándolo quietamente. Todas con el mismo rostro, todas sonriendo igual. Andrés, susurraban desde todas las direcciones. Él logró salir del cerro, pero nunca supo el cómo. Solo recuerda haber llegado a su casa temblando y sin poder hablar. Desde esa noche dejó de ser el mismo. No dormía, no comía, y cuando intentaba hablar, a veces su voz sonaba diferente, como si alguien más hablara con él. Una noche su hermano lo encontró sentado en la oscuridad, mirando fijamente a la pared sin parpadear. No habían luces encendidas, no había ruido, solo él, inmóvil, como si estuviera esperando algo. «Andrés», susurró su hermano. Nada. Se acercó un poco más. «Oye, ¿estás bien?» Entonces Andrés giró la cabeza lentamente, demasiado lento. Sus ojos estaban abiertos, pero no reaccionaba, y con una voz rota, casi seca, dijo: «No era una, eran muchas, y me estaban rodeando». Se quedó en silencio, pero no era un silencio normal, era un silencio como si estuviera escuchando algo que su hermano no podía oír. «¿Y ya no están?», preguntó con un nudo en la garganta. Andrés no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana y sonrió. Pero no fue su sonrisa, fue una sonrisa más amplia, más estirada, más antinatural. «No». Todas se quedaron allá, susurró. En ese momento su hermano sintió un escalofrío tan fuerte que recorrió toda la espalda, porque Andrés no estaba mirando la nada. Estaba mirando hacia afuera, hacia el cerro, y entonces lo vio también. A lo lejos, entre la oscuridad del monte, una luz débil pero constante, como una vela o un faro antiguo moviéndose lentamente entre los árboles. Y ésta estaba bajando. El hermano parpadeó intentando convencerse de que era su imaginación, pero la luz seguía allí, descendiendo poco a poco, como si alguien caminara con calma, sin prisa. Entonces Andrés dijo con la voz temblando: «¿Ves eso?». Andrés no respondió, solo seguía sonriendo. La luz se detuvo y por un segundo todo quedó en completo silencio. Ni perros, ni viento, ni absolutamente nada. Entonces la luz avanzó un poco más y por un instante algo se iluminó detrás de ella, una silueta, la figura de una mujer de pie, mirando directamente hacia la casa. El hermano sintió que el cuerpo se paralizaba completamente. No podía moverse, no podía apartar la vista, porque aunque estaba lejos, sabía que lo estaba viendo. Y entonces ocurrió algo inexplicable. La luz se apagó de golpe, oscuridad total. «Ya se fue», murmuró el hermano, intentando calmarse, pero Andrés soltó una pequeña risa. Esta era baja, pero rota. «No», dijo, y lentamente levantó la mano, señalando hacia donde estaba la puerta de la casa. «Ya llegó». El hermano giró de inmediato. La puerta estaba cerrada, pero algo del otro lado rasguñó la madera, lento, despacio, como si tuviera prisa, como si supiera que ya lo habían dejado entrar. Desde esa noche nadie volvió a ver a Andrés igual, porque ya no era el que se sentaba en la oscuridad, era algo que aprendió a usar su cuerpo, algo que sonríe cuando escucha su nombre, algo que se queda quieto esperando, porque la mujer del cerro no solo se lleva a los hombres, a veces baja con ellos, y cuando lo hace no necesita abrir la puerta, porque alguien desde adentro ya la está esperando.
¿Alguna vez vieron una luz en medio del cerro? Una luz amarilla que no debería estar ahí y aún así se acerca. Los leo en los comentarios porque hay cosas que no solo le pasan a uno, hay patrones y cuando se repiten es porque algo sigue ahí afuera, esperándolos. Gracias por acompañarme en una noche más de Susurros del Más Allá. De verdad, no saben quién más pudo haber escuchado esta historia con ustedes. Y recuerden, si a alguien les sonríe en la oscuridad, asegúrense de que sean humanos. Buenas noches.